Hola, ¿qué tal? Estamos en Matemáticas Financieras, en la unidad número 1, en la parte de progresiones aritméticas. Ahora, vamos a revisar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Y nos comenta el apunte que tan útil como conocer el enésimo término es también conocer la suma de los primeros términos de una progresión. Esto se le conoce a esta suma con el nombre de serie. Y las series pueden ser finitas o infinitas. Aquí vamos a tratar puras series finitas. Vamos a tomar en cuenta la sucesión 3, 6, 9, 12 y la vamos a analizar. Dice, puesto que cada término es igual al anterior más una constante, sí es cierto, miren, el 6 es igual al 3 más la diferencia, que es otro 3. El 9 es 6 más 3. El 12 es 9 más 3. La diferencia en esta sucesión sería entonces el 3. Y dice, también es cierto que cada uno de ellos es igual al que sigue menos esa diferencia. Si es cierto, miren, el 6 es igual a 9 menos 3. El 9 es igual a 12 menos 3. Estas dos opciones de ver una sucesión se manejan aquí. Si yo voy sumando, tengo la opción o la suma de esas n términos, puedo verla desde el punto de vista de sumar las diferencias o también de restar las diferencias. Son las dos opciones. Ahora, fíjense bien, al sumar estas dos ecuaciones, la S, N, viendo con suma de diferencia, y la suma de subíndice N, viendo la diferencia como resta, dice, los miembros de este lado quedarían 2S subíndice N. Pero el derecho, como contiene cantidades positivas y negativas, ellas se van a ir cancelando entre sí. Entonces, al hacer toda la práctica, descubrimos que 2SN, que es la suma de n número de términos, nada más me queda n que multiplica a subíndice 1 más a subíndice 2. Si yo quisiera nada más la suma de n términos, este 2 multiplicando pasa dividiendo y acabo de descubrir esta fórmula, que es una fórmula que me permite conocer la suma de n número de términos, nada más teniendo en consideración el primero y el último elemento de esas sucesión. Otra opción que tengo es, fíjense bien, como sé que a subíndice n, deducida desde antes, es a subíndice 1 más n menos 1 por d, en la fórmula anterior, fíjense bien, que era n entre 2 multiplicando a subíndice 1 más a subíndice n, todo este término lo voy a sustituir aquí. Y entonces al observar esto, veo que tengo A1 y más A1 me dan 2 veces el A1. Y esta parte de atrás queda planteada. Entonces, esta es una segunda opción para trabajar la suma de n términos. La primera opción que revisamos es teniendo en cuenta a subíndice 1 y a subíndice n. Y en este caso es tomando en cuenta a subíndice 1 y la diferencia que existe entre los elementos de la serie. Estas fórmulas entonces representan la suma desde el primer término a subíndice 1 hasta el término enésimo a subíndice n en una serie aritmética cuya diferencia común es d minúscula. Y vamos a ver cómo se aplica esto. Esto se aplica, por ejemplo, calcule la suma de los primeros 20 términos de la progresión 2, 5, 8, 11, 14, puntos suspensivos. Si yo quisiera irme a pie, pues tendría que seguir sacando los elementos de esta progresión e irme también sumando de a uno por uno. Para eso existen las fórmulas para ahorrarnos ese trabajo. Entonces tengo del término 1 al término 5, saco mis datos.
Si me piden los primeros 20 términos de la progresión, entonces estoy buscando que la n sea igual a 20. Recuerden que les comentaba yo que lo más importante siempre es tener a la mano la diferencia. Si yo observo entonces del 2 al 5 hay una diferencia de 3, del 5 al 8 hay una diferencia de 3, del 8 al 11 otra diferencia de 3. Entonces, mi d es igual a 3. La puedo sacar así o puedo también con la fórmula de la diferencia. El de adelante menos el de atrás. El de adelante menos el de atrás. 5 menos 2, 8 menos 5, 11 menos 8, que está aquí planteado. Entonces la D la acabo de encontrar que es 3. Y quiero la S de subíndice N. Pero en particular, ¿cuál? La S subíndice 20. Entonces fíjense bien, como tengo el término A subíndice 1, pero no tengo el término A subíndice 20, entonces me conviene trabajar con esta segunda fórmula que estuvimos planteando. Entonces, pongo la fórmula y ¿qué ubico? Que la n se llama 20, la A subíndice 2 se llama, A subíndice 1 se llama 2 y esta n, 20 menos 1, sería un 19 multiplicada por 3. Aquí voy a observar que si le pongo este 2 en la parte de adelante, ya no tengo por qué ponerle este 2 en la parte de atrás. Entonces se lo voy a borrar aquí adelante. Se lo puedo dar al 20 como tal, o se lo puedo dar a esta parte de aquí, como ustedes decidan, ¿sí? No lo usen dos veces. Entonces, haciendo estas operaciones, 2 por 2 es 4, 20 menos 1 es 19 por 3 es 57. Le puedo dar este 2 a estos dos en división, o también se lo puedo dejar al 20 entre 2 a 10. Ustedes eligen a quién dárselo. Vamos mejor entonces a dárselo aquí para que entendamos un poco mejor el siguiente paso, ¿sí? 20 entre 2 es 10 y cada uno de estos elementos es el que está planteado aquí. Entonces, lo que se hace es primero la suma y luego la multiplicación, de tal manera que acabo de encontrar el S subíndice 20, que se llama 610. Y aquí está entonces planteado también mi resultado. Otro problema que nosotros podemos analizar, ¿cuál es? Es los primeros 10 términos en una serie aritmética suman 75. El primero es menos 15. ¿Cuál será el décimo término? Entonces, ¿qué datos tengo? Los primeros 10 términos, entonces estoy pensando que n es igual a 10. Dice, en una serie, por lo tanto, las series son las sumas, S subíndice n, que en este caso sería S subíndice 10, es igual a 75. Y me dan el dato de el primero de ellos, que es menos 15. Y me están preguntando el A subíndice 10. Entonces, ¿qué está pasando? Pues tengo aquí entonces dos formas de trabajo, ¿sí? La primera forma es trabajando primero con el despeje, teniendo la fórmula con el A subíndice 1 más A subíndice 2, puesto que tengo el dato del primer término y voy a consultar justo el término décimo. Es mi incógnita y tengo la suma de esos 10. Entonces, voy a despejar. Entonces, planteo S subíndice n es S de 10, el A subíndice 1 y el AN es A10. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y esta n que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda el planteamiento del paréntesis. Ahora, lo que podría yo hacer aquí entonces es, como quiero el A subíndice 10, es a esto restarle entonces el A subíndice 1, que es el menos 15. Entonces, la sustitución sería A subíndice 10 es igual a 2 veces la suma dividido entre 10, y este que está sumando viene restando, y cuidado porque dos signos menos me hacen uno más, y llegaría a mi resultado, que es el valor del término 10, 30. O lo podría hacer, aquí es primero por despeje y luego por sustitución. Aquí la otra opción es trabajar primero la sustitución para luego despejar.
son las dos opciones que ustedes pueden elegir a voluntad, la que se les haga más fácil. Si yo sustituyo, tengo la misma fórmula, sustituyo el 75, 10 entre 2, el menos 15 y este más a subíndice 10 es el que voy a buscar. Estos dos es este 5, que este 5 que me queda multiplicando pasa dividiendo, el menos 15 que está restando pasa sumando, y por cualquiera de las dos opciones, primero el despeje y luego la sustitución, o primero la sustitución y luego el despeje, llego a mi resultado, que es 30. Vamos a seguir viendo ejercicios. Y nos preguntan aquí, encuentra la suma de los términos desde el 15º hasta el 28º, desde el 15º hasta el 28º, de la progresión aritmética 6,10 puntos suspensivos. Nada más me dan dos términos. ¿Algún problema? No, son suficientes. ¿Para qué? Para sacar primero datos con la D de diferencia, que es el de adelante menos el de atrás. Por lo tanto, la diferencia es 4. Me estoy descubriendo también que el primer término, que es a subíndice 1, es 6. Y me están preguntando, fíjense bien, la suma, pero es desde el término 15 hasta el término 28. Entonces, aquí la opción, que es, vamos a trabajar entonces a sacar cuánto es la sumatoria de los primeros 14 términos, para que, conociendo esa sumatoria y conociendo la sumatoria de los 28 primeros términos, luego podamos hacer una resta para justo sacar la suma desde el término 25º, 15º hasta el 28º. Entonces, ¿qué estaría pasando? Pues hago mi trabajo con la D. Como no tengo el valor de a subíndice n, trabajo con esta fórmula. Entonces, la S14 sería 14 entre 2, 2 por 6 primer término, 14 menos 1 por 4. La diferencia, entonces, descubrí desde el principio que era 4. Haciendo las operaciones me queda un 7 que multiplica un 12 más 52. Primero la suma y luego la multiplicación me da que la suma de los primeros 14 términos es 448. Y la suma de los 28 primeros términos, hago la misma sustitución, pero ahora con 28 entre 2, el 2 por 6 es la misma cantidad, ahora sí cambio 28 menos 1 y obtengo entonces que esta suma me da 120, que multiplicada por el 14 de adelante es 1680. Entonces, si a la suma de los primeros 28 términos le resto la suma de los primeros 14, entonces justo voy a tener la suma desde el término 15 hasta el término 28. Procedo a la suma y justo entonces se llama mi cantidad 1232. Cuidado, ya los problemas se empiezan a complicar un poco. El siguiente problema, el primer término de una progresión aritmética es menos 2, mientras que el último es 48. La suma es 253. Determinar n, que es el número de términos, y d, que es la diferencia. Aquí me están dando el a subíndice 1 y el a subíndice n, porque me están diciendo que es el último y que la suma hasta el término n es 253. Hasta en mis datos me preguntan n igual incógnita y d igual incógnita. Aquí entonces podré trabajar con la fórmula de a subíndice 1 y a subíndice n. Entonces, ¿qué pasa? Mi incógnita aquí sería la n. Procedo bajo la forma de primero sustitución y luego despeje. Entonces, procedo a la sustitución. Se puede ejecutar esta suma y a su vez este 2 dividiendo pasa multiplicando y este 46 que está multiplicando a la n pasa dividiendo. Acabo de encontrar que la n se llama 11. Son 11 términos que voy a ir sumando uno a uno de esta progresión para que me dé el 253. Y a partir de que conozco el n igual a 11, ya puedo proceder con la otra fórmula de la suma de términos para encontrar ahora la d. Este problema es interesante puesto que usamos las dos fórmulas de acuerdo a las incógnitas que tenemos.
Entonces, ¿qué hago aquí? Trabajo con el A subíndice, puedo trabajar con esta, o inclusive hay una forma más sencilla de trabajar con el A subíndice n, que es 48 es igual a el primer término más las n diferencias menos 1, ¿sí? Y de aquí voy a despejar esta d. Este menos 2, que es el primer término, pasa sumando. Esto, que es el 10 que está multiplicando a la d, pasa dividiendo. Y entonces acabo de descubrir que mi diferencia se llama 5. Entonces yo podría utilizar esta fórmula para despejar la d, o puedo aplicar esta, que es bastante más sencilla. Los invito a que hagan el procedimiento que ustedes consideren más accesible para ustedes. Vamos a seguir trabajando otro problema más que dice: conocidos t subíndice 5 y t subíndice 7, 27 y 35, encontrar t subíndice 1, s subíndice 7 y la diferencia. Ahora, así pasa. Hay problemas que no tiene un desarrollo, una parte verbal para plantearla, sino nada más nos dan los puros datos. Pues sobre eso podemos trabajar. Sabemos que el T5 es 27 y que el T7 es 35. ¿Cuántas diferencias hay entre ellos? Hay 2 diferencias. Entonces, de al 35 le resto el 27, pero sé que eso es igual a 2 diferencias. Por lo tanto, despejando la diferencia, este 2 multiplicando, pasándolo dividiendo, encuentro que la diferencia es 4. Entonces, pues ya puedo encontrar el T1. ¿Cómo encuentro el T1? Si sé que T5 es igual a T1 más 4 diferencias, recuerden siempre que este subíndice más este me da el subíndice del término que estoy planteando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora puedo encontrar el T1, ¿de acuerdo? Aquí tengo en el inciso A, sustituyo el T5, que es el 27, el T1, que es mi incógnita, y 4 diferencias, 4 por 4, 16, que viene restando, y acabo de encontrar que el T subíndice 1 es 11. Ahora, lo puedo hacer a través del T5 o también lo podría hacer a través del T7, con cualquiera de los dos. Yo trabajé con el T5 para hacerlo mucho más sencillo. Entonces ya tengo el T1, ya tengo la diferencia, y lo que me faltaría conocer es el S subíndice 7. ¿Qué me conviene hacer? Pues puedo trabajar ¿con qué? Con la suma de los 7 términos utilizando el T1 y el Tn, puesto que ya encontré T1 y el Tn es el T7 que tengo por aquí. Entonces sustituyo datos, 7 medios, y la suma del 11, que es el T1, más el 35, que es el T7, hago la multiplicación y encuentro que la suma de esos 7 primeros términos es 161. Respondido, ¿cuánto vale T1, cuánto vale la suma y cuánto vale la diferencia? Ahora vamos a ver un problema de aplicación. Este problema de aplicación es: considere el préstamo del señor Muñiz, que lo vimos al inicio de esta parte, ¿se acuerdan? Que le prestaban 5,000 pesos a un interés de 1% cada mes, pagando 200 pesos al capital más el interés que se iba generando. Entonces, vamos a poder calcularlo así. El primer pago, ¿cómo se hacía? Eran los 200 pesos más el 1% de estos 5,000. Así salió el primer pago. El segundo pago, 200 más. Como ya habíamos depositado 200 a capital, ahora eran 4,800 pesos, que multiplicado por el 1%, que no se trabaja en porcentaje sino en decimal, obtengo que el segundo pago es 248, el tercero es 246, 246, y voy entonces formando la progresión. Si yo ubico, habíamos planteado esto como una solución. ¿Y qué puedo sacar aquí? Puedo trabajar para ver entonces, sacar la diferencia
entre cada uno de los pagos, que es el de adelante menos el de atrás, mi diferencia es menos 2, y sabiendo que el A subíndice 1 es 250, que la diferencia es menos 2 y que el A subíndice n es 202, ¿sí? Voy a sacar cuántos pagos voy a realizar y cuánto es mi sumatoria. Entonces, sé que tengo que pagar o liquidar 5,000 pesos en pagos de 200. Entonces, haciendo esta división, encuentro que el número de pagos son 25 pagos. ¿Y qué más puedo trabajar? Ya sé que son 25 pagos de 200 pesos cada uno que se van al capital cada mes. Ahora, por lo tanto, el número total de pagos, lo acabamos de sacar, sería 5,000 entre 200, son estos 25. Ahora, de ahí ubico, de hecho, la forma de encontrar este A subíndice n, que vale 202, lo puedo confirmar trabajando con la fórmula establecida de el A subíndice n, que es el último pago. Pago 1, 25 pagos menos 1 por la diferencia. Ahí estoy encontrando, aplicando la fórmula, cuánto hay que depositar en el último pago. Y si quiero saber cuánta cantidad en total pagué durante esos 25 pagos, pues es la suma de el primer término más el último término, que sería primer pago más el último pago, y dividiendo el número de pagos entre 2. Observo que entonces son 250 más 202, es esta cantidad que multiplicada por 12.5, estoy sacando que el señor Muñiz pagó en total 5,650 pesos para liquidar el crédito. Y aquí también puedo observar que si 5,000 pesos era lo que le prestaron, los 650 pesos que pagó es el monto por intereses. Y para el último problema, haz un préstamo personal. Dice, un individuo está de acuerdo en pagar una deuda libre de intereses de 5,800 pesos en un cierto número de pagos. Y dice, cada uno de ellos, empezando por el segundo, excede, o sea, es 20 pesos mayor que el anterior. A comparación de este aquí, cada vez pagaba menos. Aquí cada vez estoy pagando más. El primero es de 100 pesos. Calcule cuántos pagos deberá efectuar con el objeto de liquidar la deuda. La diferencia entonces es si es 20 pesos más económico cada pago, la diferencia entonces será justo de esos 20 pesos. ¿De acuerdo? Y el A subíndice 1 es 100, la sumatoria son los 5,800 pesos y vamos a calcular el número de pagos sabiendo que la diferencia es 20. Aplico esta fórmula porque no tengo el último pago. Entonces, sé que empiezo por 100, 120, 140, 160. Aplico esta fórmula y las operaciones que puedo yo hacer es sustituir, y aquí puedo hacer esta operación de 2 por 100 y hacer esta multiplicación. De tal manera que tengo entonces aquí el trabajo con este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando. Esta parte de aquí son los 200 multiplicando. Este n menos 1 por 20 lo voy a ejecutar aquí. Esta n me puede quedar multiplicando al 200 menos el 20, que son 180. Quito paréntesis y ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando una ecuación cuadrática. N por n me quedan 20n cuadrada. De tal manera que yo ubico que este 11,600 me lo puedo pasar restando, cambio primer parte de la igualdad por la segunda y voy a simplificar. Y cuando yo simplifico esta ecuación, ¿qué sucede? Que me queda esta de aquí, que es, le puedo sacar 20ava a todos los términos. De tal manera que estos 20 pagos, ahorita voy a descubrir de dónde salen. Puedo trabajar con esta ecuación a manera de factorización, buscando dos números que multiplicados me den
los menos 580 y que sumados o restados me den este 9. Ubico los términos y entonces yo de aquí ya sacaría una N1 igual a 20 y una N2 igual, ¿se acuerdan? Cada uno de los términos lo igual a 0 a menos 29, ¿sí? Como esta N representa número de pagos, es imposible que yo tenga una serie de pagos en negativo. Si no encuentro esa pareja de números, puedo irme a la segura por fórmula general. Menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, sabiendo que la a es igual a 1, que la b es igual a 9 y la c es menos 580. Hago fórmula general y mi n1 estaría trabajando con la parte positiva del 49, que es la raíz exacta de esto, y me quedan los 20. Y la n2 con el menos 49 me quedaría el menos 29 que voy a descartar. Por lo tanto, acabo de descubrir que se tienen que hacer 20 pagos para liquidar esa deuda. Estos problemas ya están más complicados. Los invito a que los repasen continuamente y estamos en contacto en el siguiente video. Gracias.